Tras el grupo aterrizar en Marineford, hubo una gran conmoción en todo el mundo. Los que estaban viendo la transmisión quedaron viendo la proyección del Den Music incrédulos. Ese es el niño de la peor generación, Luffy sombrero de paja. Presta más atención, idiota, me mira a su lado. Ese es el ex Shichibukai Sea Crocodile. Oigan, ¿quién es ese disfrazado de payaso? Tras esto todos observaron al mencionado, el cual estaba con una pose heroica tras Luffy y Crocodile. Ah, ese es el Capitán Buggy, es un pirata de East Blue, ¿qué hace ahí? Dijo Hugo, que se había topado de casualidad una vez con la recompensa de Buggy. Oigan, miren tras él, ese uniforme, esos son los prisioneros de Impel Down. No me digas que ellos liberaron esos presos de Impel Down. Al darse cuenta todos gritaron sorprendidos al darse cuenta que en efecto, esos eran los prisioneros de Impel Down. En la cima de un árbol un anciano de cabellera blanca, tenía una larga cicatriz vertical que cruzaba desde su frente hacia la parte superior de su mejilla cruzando por su ojo derecho. Estaba con una botella de sake observando la transmisión. Se sorprendió al ver al chico de sombrero de paja aparecer repentinamente en la guerra. Este era Silver Riley, la antigua mano derecha del rey pirata Gold Roger. Sus ojos, experimentados y pulidos por incontables batallas en el mar, notaron algo que pocos notaron durante la caída del grupo de sombrero de paja. Observó como un chico de traje rojo y guantes de hierro, que le llegaban un poco más allá de los codos. Lo que le llamó fue las grandes alas de oscuridad del chico. Le dio curiosidad de cuál fruta era esa, vago en sus recuerdos sobre frutas con capacidad de volar y no recordó una parecida a esa. No le logró ver la cara ya que con la transmisión no mirada al ver como el chico acercándose a Barba Blanca poco a poco. En otro lugar cercano al del anciano, una mujer con cabello corto que le llegaba hasta la parte inferior de las mejillas se encontraba viendo la transmisión con un cigarrillo encendido entre los dedos. Se relamió ligeramente los labios al observar al mismo joven que estaba viendo Riley. Qué joven ni más interesante, ¿no? En todo Marineford se sintió un gran estruendo, y tras una gran conmoción tanto como por la marina como por los piratas, la repentina entrada de sombrero de paja y Crocodile y los otros, la presión de parte de los piratas se alivió en gran manera ya que este grupo, aunque algunos se vean débiles, la gran cantidad de estos aliviaba de gran manera la presión que ejercen los números de la marina, que después de un tiempo de batalla aunque muchos murieron, los piratas de Barba Blanca sufrieron grandes ventajas en sus filas. Esto todos lo notaron, incluido Barba Blanca, que ya estaba listo para avanzar, pero milagrosamente cayeron estos chicos. Pero los más experimentados, tanto piratas como marines de la antigua era, personajes como Barba Blanca, Garp, Sengoku y Tsuru sintieron una presencia oscura que a todos les dio un escalofrío. Esta presencia es, dijo Tsuru incrédula por esta presencia que le pareció extrañamente familiar, aunque eso era imposible. ¡No! Yo mismo lo maté, no es él, dijo Garp con una mirada solemne en su rostro. Todos tragaron saliva, pero pasarían la vista en la persona que habían sentido esta presencia oscura y monstruosa, pero sin duda el más incrédulo de todos era Barba Blanca, el más que nadie había sentido esa sensación miles de veces, pero era imposible. Ese hombre murió, y en esa presencia había algo extraño, era la misma aura opresiva, pero algo había cambiado, era diferente. Recordando un recuerdo perdido con los años, se dio la vuelta repentinamente y delante de él apareció una figura atemorizante. Unas grandes alas hechas de oscuridad brotaban de su espalda. Su mirada seria y oscura hicieron tener una mala premonición sobre este sujeto, así que lo confrontó después de todo, aunque esa presencia era oscuridad pura. ¿Quién era él? Él era Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, así que sin más observó al joven frente a él. Barba Blanca. ¿Quién eres, mocoso? Este no es un patio de juegos, Celdris. Qué insolentes palabras viniendo de un simple humano, aunque esa arrogancia tuya tiene respaldo. Tú eres el más fuerte aquí, habló Celdris con un tono burlón. Sintió el poder de Barba Blanca y actualmente, aunque ese nivel de poder era fuerte, notó cómo iba disminuyendo poco a poco. Celdris. Mi nombre es Celdris, siéntete orgulloso, humano, tu fuerza es admirable incluso para mi. Barba Blanca. Gulalalala, que niño ni más arrogante, tu niño. Vienes a mí, el gran Barba Blanca, cuando puedes morir. Los jóvenes de hoy son cada vez más valientes, o idiotas, habló Barba Blanca dirigiéndose a Celdris con un tono burlón. Celdris. Niño. Ja, no sabes nada, humano. Pero sin que nadie se lo espere, repentinamente un vórtice de arena se formó en el aire y de este salió Crocodile y atacóla hacia Barba Blanca, que le estaba dando la espalda.
Ha pasado un tiempo, viejo Barba Blanca, dijo Crocodile atacando a Barba Blanca lanzando su garfio de oro hacia él, pero antes de que siquiera le rozara la piel de Barba Blanca un pie salió disparado hacia el garfio y Crocodile salió volando hacia atrás no muy lejos de donde estaba Barba Blanca. El que lanzó la patada no era ni más ni menos que Luffy, que ahora estaba cuadrado frente a Crocodile. Luffy. Crocodile, singa tu madre, no dejaré que lastimes a los amigos de Ace. Del cuerpo de Luffy estaba goteando agua, a lo que todos se dieron cuenta de por qué pudo golpear a Crocodile. Barba Blanca se vio obligado a ignorar a Zeldris y se dio a vuelta observando a Luffy. Tu niño, ese sombrero, el bastardo pelirrojo, ¿quién eres, niño? Habló Barba Blanca conociendo el sombrero y la imagen de ese chico repentinamente apareció en su mente. Ese era el chico que hace tanto presumió de su recompensa y que era su hermanito, pero dejó hablar al chico Luffy. Mi nombre, anciano. Yo soy Monkey D. Luffy. Y seré el hombre que se va a convertir en el rey de los piratas. Las palabras de Luffy se escucharon en toda Marineford. Las palabras me convertiré en el rey de los piratas resonó en los oídos de todos. En esa Garp apretó los puños. Luffy, niño tonto, Garp. Otra vez tu malditaza familia. Barba Blanca. Gulalalala, mocoso, esas son grandes palabras para un crío recién hecho a la mar. Morirás sin antes saberlo, Luffy. Eso no me importa, me haré fuerte y te superaré, anciano. Las palabras descaradas de Luffy dejaron incrédulo a más de uno, tanto como los que vieron la transmisión como los que estaban en la guerra. Faltarle el respeto de tal manera a uno de los 4 emperadores y más a el nombrado más fuerte del mundo era algo totalmente loco. Nadie en este mar se atrevía a tanta insolencia. Todo lo contrario, esto a Barba Blanca lo llenó de risas y solo lo ignoró con desdén y afirmó, Gulalalala, niño, eres valiente, pero en este mar la fuerza es la que habla, ve y prueba esa fuerza tuya. ¿Sí? Dijo Luffy antes de lanzarse a la batalla empezando a golpear marines. Gulalalala, la nueva generación está llena de vigor. Volviendo a recomponerse, Barba Blanca volvió a mirar a un lado. Zeldris y Crocodile se habían movido hacia el borde de la proa del barco observando la guerra y estaban en una conversación algo peculiar. Crocodile. ¿Y qué crees? ¿Pelearemos? Zeldris. Me resulta algo llamativo, aunque por el momento no actuaré, organizar mis pensamientos y luego actuaré. No es bueno atacar al enemigo sin conocer de qué es capaz. Si quieres ve, yo luego te sigo. Zeldris se cruzó de brazos y cerró los ojos perdido en unos pensamientos algo lejanos, aunque siempre alerta, no conocía a nadie más que ese grupo que formó en la prisión. Crocodile al oír sus palabras asintió ligeramente y solo materializó su cuerpo convirtiéndose en arena y dirigiéndose al campo de batalla. Barba Blanca observó la interacción en silencio, más concentrado en el joven que se quedó, no dijo nada, solo observó que el joven abría los ojos y observaba el campo de batalla, así que hizo lo mismo. Ya la guerra había vuelto a estallar, con la incorporación de los del grupo de sombrero de paja la presión de la marina a los piratas disminuyó y con el avance de Stoy y la confianza de vuelta en ellos todos cargaron hacia adelante con grandes gritos de batalla. Había pasado un tiempo, la batalla se intensificó mucho más que al comienzo. Ahora todos estaban pujando sin retroceder, los piratas intentaban con todas sus fuerzas llegar a la plataforma y la marina intentaba evitar eso. Crocodile estaba rodeado de cuerpos de marines, aunque rodeado por otros marines que estaban de pie. Este se vería relajado fumando su puro, pero de repente una voz conocida vino a sus oídos. Fu, vaya Crocodile, ha pasado un tiempo, no espere verte aquí. Habló una voz tras Crocodile. Digamos que el destino siempre juega sus monedas. Se escuchó una risa y de la fila que rodeaba a Crocodile una figura mucho más grande que los pequeños marines salió de la oscuridad. Este era uno de los señores de la guerra, Don Quixote. Don Flamingo. No espere que luego de rechazar mi invitación para trabajar conmigo te alíes con Barba Blanca. Crocodile no se volteó, fumando su puro tranquilamente, aunque al escuchar sus últimas palabras volteó su cabeza hacia Don Flamingo ligeramente echando una bocanada de humo. Crocodile. ¿Y quién dijo que me he aliado con Barba Blanca? Eso no es lo que parece, dijo Don Flamingo mirando fijamente. Don Flamingo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Crocodile.
En otro lado Luffy acababa de escapar de Ina, una vicealmirante con el de producir una clase de celdas. Esta intentó detener a Luffy pero utilizando su segunda marcha logró escapar, fue avanzando poco a poco golpeando varios marines durante su trayecto hasta que en medio de todo esto mientras Luffy avanzaba un repentino golpe lo envió a volar y mientras intentaba recomponerse en el aire un humo espeso apareció y del salió un garrote que golpeó otra vez en el cuello haciendo que baje al cuello de golpe generando un pequeño cráter. Del humo salió un oficial de la marina, el coronel que anteriormente se enfrentó a Luffy en Logetown, Smoker, uno de los pocos usuarios de Logia dentro de la infantería de marine. Este había atacado a Luffy al ver lo rápido que avanzaba, no pudo hacerlo antes ya que estaba ocupado con un grupo de piratas, pero desde que dio la oportunidad los asfixió con su humo y fue a atacar a Luffy. Cuando ya lo tuvo en sus manos se apresuró a volver a clavar la intención de matarlo, pero antes de que pueda reaccionar recibió una patada que lo envió a volar, componiendo su cuerpo en el aire. Observó quién lo había golpeado, aún con el pie en el aire, la que pateó a Smoker había aparecido ante todos con su gran serpiente tras ella. ¿Qué? ¿No se supone que ella está del lado de la marina? ¿Por qué atacó a Smoker de esa forma? La mujer los observó con una cara tímida y con uno de sus dedos tirando un mechón de cabello. Perdón, fue sin querer. Los marines y piratas del alrededor miraron su cara y sus ojos repentinamente se volvieron en forma de corazón, pero antes de que vuelvan a tener un pensamiento todos se convirtieron en piedra. La causante de todo esto fue la mujer que había pateado a Smoker y también le había hablado. Ella era la considerada mujer más hermosa del mundo, la emperatriz del mar Bohancock. Esta anteriormente se cruzó con Luffy ya que este había aparecido en su isla. Al principio pensó que era como todos los hombres y lo intentó convertir en piedra con el poder de su fruta, pero en Luffy esto no tuvo ningún efecto, algo que la asombró bastante ya que para ella todos los hombres eran iguales, pero Luffy resultó ser diferente. Luego de un tiempo de conocer a Luffy a todas las cujas le cayó bastante bien, pero con las que más se llevó fue Boa y sus hermanas considerando las buenas amigas. Nota: en esta historia Boa no se enamorará de Luffy, sino que al contrario, lo llegaría a ver como un gran amigo al ver que este no era como los demás hombres. En otra parte de Marineford, Jinbe, que se había alejado del grupo, había derrotado a Moria de los Shichibukais y se encontraba derrotando a unos capitanes que no eran rivales para él. Había visto a Luffy y le brindó una que otra ayuda, y Bancroft, gracias a las palabras de Don Flamingo, se dio cuenta que el Kuma que él conocía ya no existía y bajo la presión de los proyectiles no tuvo más opción que contraatacar a su ex amigo, y bajo la atenta mirada de dolor de este vio como Kuma siguió atacándolo sin importarle. Mientras tanto, nuestro prota estaba teniendo una conversación con Barba Blanca. Niño, ¿tú de casualidad cómo te llamas? Bajo la repentina pregunta, Zeldris, que estaba de brazos cruzados y ojos cerrados, abrió estos y con una mirada profunda y aún con la mirada fija en el campo de batalla respondió: un humano interesado en mi nombre. Puedes llamarme Zeldris, no necesitas sabes mucho más. Barba Blanca entrecerró los ojos. Unas de las palabras dichas por el joven frente a él lo hizo recordar el pasado. Hubo un hombre hace más de 40 años que cuando lo conoció también lo había llamado de la misma manera. Aquel hombre era sumamente poderoso, aunque con el tiempo dejó de llamarlo así. Esa marca de llamarlo humano, como si de alguna manera los consideraba diferente o simplemente, su fuerza no era considerada humana. Personalmente hasta él mismo respetaba a ese hombre, pero dejó esos pensamientos a un lado y siguió observando a un lado. Marco, que estaba en una pelea con el almirante Kizaru, sus llamas azules lo envolvían, pero la luz del enemigo era demasiado rápida. Un destello cegador y una patada luminosa atravesaron su defensa. Marco fue lanzado con violencia contra el suelo, dejando un cráter entre los escombros. Kizaru descendió lentamente, como si flotara, con su típica calma burlona. Marco-kun, tu regeneración es fascinante, pero al final, solo eres un ave que no puede alcanzar la velocidad de la luz. Una mancha negra pasó por la vista de Barba Blanca, sus ojos experimentados más el siempre presente aquí de observación de nivel superior. Rápidamente notó que donde se suponía que estaba Zeldris ya no estaba y entrecerró los ojos una vez más sintiendo la presencia de Zeldris ahora en el aire. El Fénix intentó levantarse, aún con su cuerpo ardiendo en llamas de sanación. Pero justo antes de lanzarse de nuevo hacia el almirante, una ráfaga oscura cruzó el campo.
Unas alas de oscuridad total se hicieron presente frente al Fénix Marco, el suelo se quebró bajo un peso extraño, y de entre la bruma apareció una figura que hizo contener la respiración a todos los que lo conocían. Crocodile entrecerró los ojos medio sorprendido, a Luffy se les abrieron los ojos hasta más no poder y Jinbe e Ivankov se sorprendieron pero no tuvieron tiempo de seguir observando pues tuvieron que esquivar más ataques. Una figura con una gran espada negra en su mano miró la escena, pero sin duda lo que más estaba mirando era la espada en la mano del chico, el que se había interponido entre Marco y Kizaru no era más ni menos que Zeldris. Su marca brillaba en medio de la frente como un ojo siniestro, y sus ojos carmesí se clavaron en Kizaru con una hostilidad gélida. Oscuridad viva emanaba de su cuerpo, distorsionando la luz alrededor. Zeldris. Me llamaste la atención humano, desde ahora yo seré tu oponente, dijo Zeldris con voz grave, interponiéndose entre Marco y el almirante. Marco abrió los ojos sorprendido. Oye tú chico. ¿Qué demonios haces aquí? Llegaste hace un momento y ya quieres morir. Él es el almirante, ¿acaso estás loco? El demonio no apartó la mirada de su enemigo y observó ligeramente a Marco. Humano, no interfieras o serás una molestia, si quieres ser útil, ya será tu momento. Las palabras de Zeldris sorprendieron a Marco y a todos los que lo escucharon y bajo la atenta mirada todos observaron cómo Zeldris le daba la espalda a Marco y volvía a mirar. Kizaru rompió el silencio con un suspiro, inclinó la cabeza, curioso, y dejó escapar una sonrisa cansada. Kizaru. Oh, otro mocoso con sueños de grandeza. Qué interesante. Y esa aura tuya, qué desagradable. Ara, qué miedo. Sin previo aviso, el almirante disparó un rayo láser desde su dedo. Zeldris lo bloqueó con su espada, y el choque liberó una onda expansiva que envió a volar a todas las personas cercanas, sorprendiendo a todos los que estaban prestando atención por cómo aparentemente de una manera sencilla el chico esquivó el poder de un almirante, y bajo la atenta mirada todos aquellos con el haki de observación, el poder de escuchar y verlo todo, observaron incrédulos como luego de pronunciar unas palabras desconocidas todos observaron como la espada en la mano de Zeldris empezó a cubrirse de unas llamas oscuras con ligeros toques de morado. Los veteranos de la guerra se quedaron inmóviles cuando vieron al desconocido envolver su espada en un fuego oscuro y vibrante, un fuego que no era de este mundo, llamas del purgatorio, pero esto nadie más que el propio Zeldris lo sabía, un fuego que devoraban el aire y parecían rechazar la misma existencia de la luz. Barba Blanca apretó el puño, su mirada endurecida. Sengoku frunció el ceño con tensión. Garp, por primera vez en mucho tiempo, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Ese poder, ese espectáculo de fuego infernal sobre la hoja de acero, no era nuevo para ellos. En lo más profundo de sus memorias, en esa época sangrienta que el mundo trataba de olvidar, ya habían visto a un hombre hacer lo mismo o por lo menos, algo similar. Un hombre cuya sola presencia había puesto en jaque al mundo entero. El silencio de la vieja era se mezcló con el estruendo de la nueva. Y mientras Zeldris blandía su espada envuelta en las llamas del purgatorio, los fantasmas de aquel recuerdo insepulto regresaban con violencia a la mente de los pocos que aún quedaban vivos para recordarlo, pero el siguiente movimiento de Zeldris fue el que atemorizó a muchos soldados y tensó a altos mandos como Sengoku o el mismo Barba Blanca. Zeldris antes de actuar giró su cabeza ligeramente hacia Marco. Zeldris. Te recomendaría que te alejes pues a veces me emociono de más y no mido a quien ataco. Bajo esas palabras Marco lo observó unos segundos y simplemente se alejó unos 25 metros. El campo de Marineford temblaba bajo el caos de la guerra. Entre gritos y explosiones, la figura desconocida avanzaba con paso firme. La marca en la frente de Zeldris brilló de repente, emanando un aura oscura que hizo que el aire mismo se sintiera pesado y denso. Nebulosa ominosa, susurró, y con esas palabras el mundo pareció inclinarse hacia él. En un radio de 18 metros, los marines de bajo rango fueron jalados sin piedad hacia el centro, como si la gravedad misma los devorara. Sus gritos se mezclaban con el rugido del viento y el crujir del suelo que se fracturaba bajo la fuerza invisible. Zeldris blandió su espada, y de ella surgieron cortes de oscuridad gigantescos, deslizándose por el aire como serpientes letales. Cada golpe partía torres, paredes y cañones, dejando un rastro negro que parecía absorber la luz. Marines y piratas miraban aterrados, retrocediendo mientras la devastación se extendía a su alrededor. Kizaru estaba atrapado en medio del torbellino.
Por un instante, la luz más rápida del mundo fue jalada por la gravedad oscura. Su cuerpo parecía deformarse, atrapado, mientras los cortes de Celdris se lanzaban hacia él con precisión mortal. «Ara, qué fastidio», dijo Kizaru, con esa calma burlona, aunque esta vez su ceño se frunció ligeramente. Con un destello cegador, el almirante desmaterializó su cuerpo, reapareciendo metros más allá. Pero al tocar su rostro, notó un detalle que hizo que todos en Marineford contuvieran el aliento. Un corte fino en su mejilla, apenas sangrante, testigo del filo de la oscuridad que había logrado rozarlo. ¿Un corte?, susurró un marine, con los ojos abiertos de par en par. El almirante, herido. Gritó otro. Los veteranos no pudieron ignorarlo. Barba Blanca frunció el ceño, un leve escalofrío recorriéndole la espalda. Garp cerró los puños, recordando la sensación de un poder que había creído extinguido hace años. Sengoku guardó silencio, sus ojos fijos en Celdris, reconociendo en esas llamas oscuras y cortes de sombra un eco de tiempos pasados. Celdris permaneció firme, respirando con calma, mientras su espada seguía chisporroteando con las llamas del purgatorio. La oscuridad parecía tener vida propia, ondulando como si pudiera devorar todo lo que brillara. Y aunque Kizaru estaba ileso en términos mortales, el corte en su mejilla dejó claro algo: la luz podía ser alcanzada por la oscuridad. El campo de batalla quedó suspendido por un instante. El rugido de las explosiones y los gritos se mezclaban con un silencio cargado de tensión. Los marines y piratas más cercanos no podían apartar la mirada. Habían presenciado algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre fuerza y velocidad. «Este tipo», murmuró un soldado, con la voz temblorosa, «es diferente a todo lo que hemos visto». Y mientras Celdris mantenía su posición, su figura envuelta en sombras y su espada chispeando con fuego infernal, la guerra en Marineford parecía detenerse solo por un segundo, para que todos los presentes comprendieran que un nuevo poder había entrado en juego, uno que evocaba memorias de eras pasadas, de hombres y demonios que habían marcado la historia del mundo. El corte en la mejilla de Kizaru brillaba bajo el sol de Marineford, un leve hilo de sangre que lo hacía ver más humano, aunque su aura seguía siendo deslumbrante. Los marines retrocedieron, incapaces de comprender cómo la luz, implacable e intocable, había sido rozada. Celdris dio un paso adelante. La oscuridad que emanaba de su espada se ondulaba como llamas vivientes. Sus ojos carmesí estaban fijos en el almirante, su respiración medida, como si cada inhalación acumulase poder. «Celdris. Ya basta de juegos», dijo, con voz profunda Kizaru. Ara, qué miedo. Con una rapidez imposible de seguir a simple vista, desapareció en un destello de luz. Reapareció detrás de Celdris, golpeando con una patada que habría derribado a cualquier ser normal. Pero el príncipe demonio se movió con reflejos sobrehumanos, esquivando apenas el ataque, y al mismo tiempo bloqueando con la hoja de su espada envuelta en fuego del purgatorio. El choque resonó por todo Marineford. Una onda de energía se expandió, lanzando fragmentos de escombros y creando un cráter en el suelo. Los soldados más cercanos se aferraban a las paredes, aterrados, mientras los veteranos observaban en silencio. La batalla que se libraba frente a ellos era distinta a cualquier otra que hubieran visto en su vida. «Ara», murmuró Kizaru, levantando un dedo como si apuntara a un objetivo invisible. «Esto se va a poner interesante». En otra parte Marineford estaba sumido en un caos absoluto. En el centro de la plaza, Celdris y Kizaru se enfrentaban con una intensidad sobrehumana. Cortes de oscuridad y destellos de luz iluminaban el cielo, haciendo temblar columnas y torres. El rugido de la batalla central sacudía cada rincón de la fortaleza. Mientras tanto, Luffy avanzaba con furia, esquivando escombros y explosiones. Su objetivo era claro: salvar a Ace. Cada paso lo acercaba al corazón del conflicto, mientras los ataques del almirante y el propio Celdris sacudían el suelo bajo sus pies. De repente, un destello oscuro y verde cortó el aire. Mihawk apareció, su espada brillando con filo letal. En un solo movimiento, bloqueó la trayectoria de Luffy y lo lanzó hacia atrás con fuerza brutal. «No avanzarás más», pronunció Ojos de Halcón, Dracule Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo. Antes de que Luffy pudiera levantarse, Jinbei se lanzó frente a él, usando su karate del mar para bloquear el primer ataque del espadachín.
Sus movimientos eran precisos, cada golpe destinado a proteger a Luffy mientras intentaba abrirle un camino. Luffy, retrocede. Gritó Jinbei, golpeando con fuerza los cortes de Mihawk y desviando los ataques con su cuerpo de hombre pez. Por un instante, parecía que Jinbei podía contener a Mihawk. Pero la fuerza y precisión del espadachín eran demasiado superiores. Con un solo tajo preciso, Jinbei fue lanzado contra varias columnas, impactando violentamente y quedando inconsciente, incapaz de continuar defendiendo a Luffy. Luffy gritó el nombre de Jinbei al ver cómo este salía volando aunque correría de nuevo, con la furia aumentando en sus ojos. En ese momento, Buggy apareció. El payaso se fragmentó en múltiples partes para distraer a Mihawk y ganar tiempo para Luffy. Por un momento, su astucia y teatralidad lograron confundir a Mihawk. Sin embargo, la espada del espadachín era demasiado precisa. Buggy fue cortado en múltiples pedazos, que volaron por el aire antes de que pudiera recomponerse completamente, dejándolo aturdido y parcialmente incapacitado. Luffy, respirando con dificultad, vio su camino bloqueado nuevamente. La furia recorría su cuerpo, pero justo cuando Mihawk levantaba la espada para rematarlo, Darth Vader apareció entre los escombros, usando su esqueleto como escudo y látigo para bloquear otro ataque, pero Mihawk no tardó en superar la defensa del esqueleto. Darth Vader fue derrotado, derribado y arrojado violentamente lejos. Luffy quedó nuevamente expuesto, con su camino bloqueado por el legendario espadachín. En ese instante, Crocodile intervino. Con su habitual frialdad, levantó una pared de arena que dispersó el siguiente corte mortal y permitió que Luffy se pusiera a salvo. Ahora, parece que no todos caerán hoy, dijo Crocodile. No esperes que todos caigan sin luchar. Mientras Zeldris y Kizaru continuaban su brutal enfrentamiento en el centro de Marineford, cortando columnas y levantando escombros, Luffy logró reagruparse detrás de Crocodile. Sus aliados inmediatos habían caído, pero la intervención del ex Shichibukai le dio un respiro y la oportunidad de avanzar hacia Ace. Entre el humo y los escombros, Buggy yacía tirado en múltiples pedazos, su cuerpo fragmentado tras el encuentro con Mihawk. Sus ojos entrecerrados observaban el desastre, y su respiración era irregular, pero no había resignación en él. De repente, un destello de hielo azul cruzó el cielo. Aokiji había entrado en acción. Su presencia fue instantáneamente notoria. El frío cortante se extendió por la plaza central, congelando columnas, estallando charcos de agua y creando un contraste impresionante frente a la luz cegadora de Kizaru y la oscuridad de Zeldris. «Basta, Kizaru», gritó Aokiji, con una calma peligrosa. «Deja de jugar con el mocoso y malgastar tu energía». Kizaru frunció el ceño, su sonrisa habitual de lado desapareció. «Kizaru. Solo le estaba dando la oportunidad de aprender», respondió, aunque sus rayos de luz ya comenzaban a concentrarse, listos para la acción. Sin perder tiempo, Aokiji y Kizaru atacaron a Zeldris en conjunto. Rayos de luz y oscuridad se combinaron en un ataque devastador. Columnas se partieron en 1000 pedazos, el suelo se resquebrajó bajo la presión, y el viento levantó polvo y fragmentos de escombros como si fueran proyectiles. Zeldris logró repeler parte del ataque con su materia oscura, creando grandes cortes de sombra que lanzaban chispas al chocar con los rayos del almirante de la luz. «Zeldris. Esto es intenso», susurró Zeldris, mientras se concentraba para recomponerse rápidamente. Los marines, piratas y los altos mandos que observaban la escena no podían apartar la mirada. Nunca habían visto una demostración tan aterradora de poder combinado. La luz cegadora de Kizaru y la oscuridad impenetrable de Zeldris chocando, mientras Aokiji intervenía con movimientos calculados que cortaban y congelaban simultáneamente. Kizaru decidió usar su velocidad y precisión para cortar un brazo de Zeldris. Todos contuvieron la respiración al ver cómo Zeldris perdía su brazo. Este saltó hacia atrás dando una voltereta hacia atrás y cayó de pie, observándose cómo este tenía manchas de sangre por toda su cara, su rostro algo cansado y su ahora brazo faltante lo dejaron con una figura sorprendente. Grandes chorros de sangre salían de su herida de su brazo, pero sin importarle mucho observó a la distancia su brazo. Bajo la incrédula mirada de todos, el brazo se empezó a mover agarrando la espada que había caído de este, y del brazo cortado y el hueco del hombro de Zeldris comenzó a salir una materia oscura que unió y comenzó a regenerar el miembro, fusionando la sombra y la carne con una rapidez impresionante.
Sin embargo, el golpe había dejado huella y antes de terminar una gran luz se acercó a él. Ara Celdris-kun, ¿alguna vez te han golpeado a la velocidad de la luz? Celdris fue enviado volando varios metros, golpeando torres y columnas mientras todos los presentes observaban su desplazamiento por el aire. Mientras esto sucedía, varios vicealmirantes se lanzaron sobre Luffy. Las ráfagas de ataques coordinadas buscaban detener al joven pirata, que avanzaba con la furia de un hermano dispuesto a salvar a Ace. Sus puños y pies volaban con velocidad, esquivando ataques que podrían haberlo destrozado, pero el número y la fuerza de los almirantes comenzaban a hacer mella en su resistencia. «Hermano de Ace», gritó Vista, uno de los comandantes de Barba Blanca, mientras se lanzaba frente a un almirante para interceptar un ataque. «No lo toquen, sucia escoria». Vista y otros comandantes comenzaron a formar una barrera improvisada, lanzándose frente a Luffy para protegerlo. Cada movimiento era un acto de sacrificio, mientras los vicealmirantes atacaban sin cesar, los comandantes de Barba Blanca se movían con coordinación impecable, cubriendo al joven pirata y permitiéndole avanzar, aunque de una manera lenta. El caos se intensificó cuando se produjo un golpe crítico en Barba Blanca. Un comandante infiltrado, saboteado por la estrategia de Akainu, logró apuñalar al gran Barba Blanca. La sorpresa y el horror se extendieron por toda la plaza, y algunos piratas comenzaron a retroceder. «No», gritó Marco, tratando de intervenir mirando horrorizado la gran espada que atravesaba el pecho de Barba Blanca. «Oye, eso no puede pasar». Pero Barba Blanca, con su habitual grandeza y calma incluso en momentos extremos, aparentemente Squarks, que era el nombre del pirata aliado que atacó a Barba Blanca, lo atacó porque supuestamente Barba Blanca abandonaría a todos luego de rescatar a Ace. Estas palabras fueron dichas en secreto a Squarks. Barba Blanca, con su mirada firme y sus palabras pesadas de autoridad, disiparon la confusión por un instante. Barba Blanca: «Hijo tonto, no abandono a mis hijos por nada, no tengo favoritos, Ace también es uno de mis hijos y a todos los quiero por igual», dijo, su voz resonando entre los escombros. «Si quieres seguir, hazlo. Pero yo sigo adelante». Barba Blanca, enojado con Akainu por intentar sabotear a su familia con mentiras, le gritó que se arrepentiría y sin más avanzó hacia adelante. Fue entonces cuando Barba Blanca entró de nuevo en acción, con un rugido que sacudió Marineford. Cada paso que daba enviaba ondas de choque, y su presencia era suficiente para mantener a raya a los marines y al resto de los combatientes. Pero desde las sombras, Mr. 3 apareció con su sonrisa astuta. Su cerra se extendió como un velo, cubriendo los fragmentos de Buggy y recomponiéndolo en cuestión de segundos. Cada pedazo encajaba con precisión, y Buggy emergió de nuevo, tambaleándose pero con su habitual teatralidad intacta. Mr. 3. Tranquilo, Buggy, he pensado en todo. Nadie verá lo que vamos a hacer, y tú serás el héroe que todos recordarán. Buggy se incorporó, ajustando su gorra con dramatismo. Buggy: «Un plan secreto que me hará brillar frente a todos, me encanta». El plan era simple pero arriesgado. Usar la cera de Mr. 3 para infiltrarse en los sistemas de transmisión de Marineford y manipularlos en secreto. Cada consola, cada cable dañado, cada monitor apagado sería parte de su escenario. Mientras Celdris y Kizaru continuaban su épica pelea, nadie prestaba atención a los dos pequeños piratas moviéndose entre escombros y humo. Mr. 3. «Ahora, Buggy, actúa como si fueras a arreglar todo», susurró Mr. 3. «Solo tú aparecerás como héroe, mientras yo hago el trabajo sucio detrás de escena». Buggy asintió, saltando sobre un panel y haciendo gestos exagerados como si estuviera concentrado. Su dramatismo era perfecto. Cada giro de perilla, cada golpe de cable parecía un esfuerzo heroico. Mientras tanto, Mr. 3 manipulaba todo con precisión, cubriendo sus movimientos con capas de cera que hacían invisibles los cambios a simple vista. Algunos de los más fuertes, como Barba Blanca, Sengoku y Garp, notaron movimientos extraños. Cables que parecían reorganizarse solos, luces parpadeando de manera irregular. Sin embargo, evaluaron la situación y decidieron no intervenir, centrados en Celdris y Kizaru, y en la batalla de Luffy avanzando hacia Ace. La astucia de Mr. 3 y el dramatismo de Buggy pasaron desapercibidos para todos los demás. En otra parte, Luffy aprovechaba la confusión creada por la batalla de titanes. Cada paso que daba estaba respaldado por la protección de los comandantes de Barba Blanca,
quienes, pese a estar desgastados, mantenían su concentración. El choque de poderes en el centro y la defensa de los aliados creaban un campo caótico pero estratégico, permitiendo que Luffy avanzara poco a poco hacia Ace, mientras la atención de los marines se concentraba en los verdaderos titanes. De repente, un rugido mecánico resonó en toda la fortaleza. Surgiendo desde los muros elevados que circundaban la plaza central, disparando cañones sobre piratas. La entrada de estos gigantes mecánicos cambió instantáneamente la dinámica del campo de batalla. ¡Malditos!, gritó uno de los oficiales de Barba Blanca, apuntando con desesperación a los marines que lo estaban rodeando. Están atacando de todos lados, cúbranse. Sin embargo, la batalla de Zeldris contra Kizaru y Aokiji había tenido consecuencias inesperadas. El hielo de Aokiji, que se expandía por la plaza central y los escombros, había dañado gravemente los mecanismos de los sistemas de elevación de las murallas. Muchos de los enormes muros diseñados para proteger la fortaleza no pudieron levantarse. Solo 2 columnas lograron erguirse parcialmente. Akainu, observando desde su posición, aprovechó el desorden para atacar con brutalidad. Sus meteoritos de magma comenzaron a descender sobre la plaza central, cada uno de ellos causando explosiones que levantaban polvo, fuego y escombros al aire. La tierra temblaba bajo los impactos, y los gritos de soldados, piratas y civiles se mezclaban con el rugido del magma y la destrucción. «Esto va a ser el fin para muchos», exclamó uno de los comandantes, intentando proteger a los más débiles. «¡Corran!». Pero entonces, algo imposible ocurrió. Un silencio absoluto se apoderó de Marineford, seguido de una sensación de vacío. El cielo se tornó oscuro en cuestión de segundos, como si la luz del día hubiera sido devorada por una sombra infinita. Nubes negras se arremolinaron con velocidad sobrenatural, y de ellas comenzaron a surgir rayos que iluminaban la plaza con destellos fantasmales. Una presión abrumadora descendió sobre todos los presentes. La fuerza era tan intensa que los más débiles comenzaron a tambalearse, y muchos soldados, piratas y marines colapsaron al suelo, desmayados por la intensidad del aire mismo. La gravedad parecía aumentar, y cada respiración se volvía un esfuerzo titánico. ¿Qué es esto?, murmuró un marine, incapaz de mantenerse de pie. «No puedo respirar», dijo otro. «¿Qué mierda?», susurró Garp, observando la escena desde lo alto de un muro. Nunca había sentido algo así. «La presión es brutal. Esto no puede ser natural», dijo Sengoku, ajustando su postura y observando cómo los soldados más fuertes apenas resistían. Alguien está imponiendo esto sobre Marineford. El cielo ennegrecido vibraba con rayos y relámpagos que no parecían naturales. El aire era pesado, tan denso que costaba respirar. Y en medio de ese caos, la voz de Barba Blanca tronó como un rugido ancestral: «Hijos míos. El momento ha llegado. Aprovechen el caos y ataquen con todo». Los piratas rugieron, avanzando con renovada ferocidad contra las líneas de marines. El grito del viejo retumbó en cada corazón aliado. La orden de aplastar la marina estaba dada. Pero la respuesta de la marina no se hizo esperar. «Desplieguen a los pacifistas», bramó Sengoku desde lo alto, con la vena del cuello marcándose por la tensión. Una serie de compuertas se abrieron alrededor de la plaza. El suelo tembló bajo el peso de decenas de figuras metálicas, idénticas copias de Bartolomeu Kuma, avanzando con pasos firmes y mecánicos. Sus ojos rojos brillaban como antorchas en la penumbra, y sus brazos comenzaron a cargar energía concentrada. «PX-1, PX-2, en formación», gritó un capitán de la marina. Un instante después, los pacifistas dispararon sus rayos láser en ráfagas que atravesaron la plaza. Piratas y marines por igual fueron arasados, cuerpos volaron por los aires en explosiones de fuego y acero. La llegada de los pacifistas transformó la batalla en un infierno aún más caótico. Y justo en ese instante, cuando parecía que la marina recuperaba la ventaja, una oleada oscura se levantó en medio de la plaza. Los marines que estaban más cerca dieron un paso atrás, sintiendo cómo la presión se multiplicaba. El aire se volvió helado y denso, como si la vida misma quisiera huir. Los ojos carmesí de Zeldris se clavaron en los pacifistas que disparaban sin cesar. La oscuridad comenzó a devorarlo, envolviendo su cuerpo como un manto absoluto. Su marca demoníaca brilló con intensidad en su frente, y un aura negra y carmesí se expandió como fuego vivo.
Los veteranos lo sintieron al instante. No, no puede ser, dijo Sengoku con incredulidad, viendo cómo la energía se retorcía en formas imposibles. Ese mocoso está liberando todo lo que tiene, murmuró Garp, con el rostro endurecido. Barba Blanca, pese a su herida, sonrió con fiereza. Gurararara. Ese mocoso por fin se mostró. De pronto, la transformación se completó. Celdris en modo asalto se alzó como un titán oscuro. Su cuerpo estaba envuelto en llamas del purgatorio mezcladas con materia oscura, que giraban como un manto vivo alrededor de él. Sus músculos parecían más tensos, su mirada más salvaje, y cada paso que daba hacía que el suelo se resquebrajara como si cargara con el peso de un mundo entero. El demonio levantó la vista hacia los pacifistas, y su voz retumbó como un trueno. Si buscan aniquilar, aniquilaré yo primero. En un parpadeo, Celdris se movió. Sus pasos eran invisibles, su velocidad rivalizaba con los propios destellos de Kizaru. Atravesó en línea recta a 3 pacifistas, y su espada envuelta en fuego del purgatorio los cortó en 2 como si fueran de papel. Las explosiones resonaron, levantando columnas de humo negro. Los piratas se quedaron petrificados al verlo. Ese tipo está destrozando pacifistas como nada. Ni siquiera Kuma podía hacerlo tan rápido. Los marines, en cambio, comenzaron a temblar. Eso es imposible, esas armas están diseñadas para resistir a los piratas más peligrosos. ¿Qué demonio es ese hombre? Kizaru apareció frente a él, con su sonrisa burlona ahora un tanto más seria. Ara, así que este es tu verdadero poder. El cuerpo de Kizaru se iluminó como un sol. Veamos si la luz puede superar a esta oscuridad, pero antes de que atacara, Aokiji lo detuvo, colocándose a su lado. No juegues con él, Borsalino. No podemos darnos el lujo de gastar energías innecesarias. Kizaru levantó una ceja. Ara, parece que estás un poco nervioso. Kuzan, nervioso no, dijo Aokiji, mientras el frío se extendía a su alrededor, formando glaciares que rodeaban a Celdris. Estoy siendo realista. Esta formación de 2 almirante extremadamente fuertes rodeando a un chico asombró a todo el mundo. ¿Quién es ese chico? ¿De dónde salió? ¡Qué gran poder! Se escuchaban estas palabras en cualquier rincón del mundo donde se estaban viendo las transmisiones. Buggy también había aumentado su popularidad debido a que el gobierno mundial había cerrado las transmisiones justo antes de tomar el control, pero como ya estaban con los controles, fue fácil volverlas a encender y su humor lo había hecho famoso debido a que grababan mejores tomas. Los 2 almirantes se lanzaron al mismo tiempo. Luz y hielo convergieron contra Celdris. La batalla alcanzó un nivel que rompía el aire mismo. Destellos, explosiones, cortes de oscuridad y llamaradas del purgatorio llenaban Marineford, desintegrando lo que aún quedaba en pie. Un pacifista que intentó intervenir fue arrastrado de inmediato por la nebulosa ominosa de Celdris, destrozado en pedazos por los cortes de oscuridad. La marina miraba con horror cómo incluso sus armas más poderosas eran inservibles contra ese demonio. Barba Blanca, desde un lugar de la plaza, observaba todo con atención. Sus ojos viejos brillaban con emoción, pero también con una chispa de reconocimiento. Ese mocoso, sus llamas oscuras, sus cortes, me recuerdan tanto a aquellos días. A ese hombre. Sengoku, que lo había escuchado, giró hacia él con furia. No compares a este mocoso con ese monstruo de la historia, Barba Blanca. El viejo soltó una carcajada. Gurararara. ¿Y acaso no lo ves? Ese mocoso no está de su lado. Ese poder es nuestro ahora, Sengoku. Los piratas escucharon el grito de su capitán, y con el miedo disipado, se lanzaron con aún más ferocidad. En medio de la oscuridad y los rayos, el campo de batalla se convirtió en una carnicería. Mientras tanto, Celdris, en su modo asalto, resistía la ofensiva combinada de Kizaru y Aokiji, desatando un poder que no se había visto en generaciones. Cada golpe, cada destello, cada corte, era observado con ojos desorbitados por Garp, Sengoku y los veteranos de la era pasada. Y entre tanto caos, Barba Blanca aprovechaba la confusión. Vista, Jozu, Marco. Es ahora o nunca, avancen. Luffy debe llegar a Ace. Los comandantes rugieron, abriendo paso entre pacifistas y marines, mientras la oscuridad de Celdris cubría el cielo y la guerra en Marineford alcanzaba un punto de no retorno. El estruendo de Marineford no cesaba. La oscuridad que Celdris había invocado todavía impregnaba el aire con una densidad asfixiante, y los rayos que partían las nubes parecían un presagio del fin del mundo.
Pero en medio de aquel caos, un rugido retumbó con fuerza capaz de estremecer las murallas destruidas. Ahora. Ataquen, mis hijos. Gritó Barba Blanca, levantando su bisento y partiendo el aire mismo en su orden. Celdris, que aún mantenía el aura del modo asalto, soltó una carcajada baja y oscura. Sus ojos carmesí destellaban con un odio casi divino. Fue entonces cuando Barba Blanca se adelantó, colocándose a su lado, como si un pacto silencioso hubiera surgido entre ambos. El titán de la vieja era y el demonio del purgatorio ahora compartían un mismo frente. Viejo, sonrió Celdris de forma torcida. No pensé que te unirías a mí, no lo confundas con amistad, muchacho, respondió Barba Blanca, tensando los músculos de su brazo izquierdo, cubierto de venas hinchadas por el esfuerzo. Simplemente quiero destrozar a estos perros del gobierno. Frente a ellos, Kizaru ajustaba su chaqueta mientras una mueca ladeada asomaba en su rostro. Ara, qué molesto. El mocoso y el viejo juntos. ¿Qué dúo más problemático? Aokiji, con un suspiro frío, se puso a su lado. Kizaru, deja de subestimarlos. Si bajamos la guardia, nos van a aplastar. La batalla de titanes comenzó. Celdris y Barba Blanca se movían como una sinfonía caótica de oscuridad y poder sísmico. La nebulosa ominosa atraía a los enemigos más cercanos, mientras que Barba Blanca despedazaba el aire con ondas de choque que quebraban el terreno como si fuera papel. Juntos, comenzaron a empujar a los dos almirantes hacia la defensiva. Kizaru intentaba mantener la distancia, lanzando ráfagas de luz devastadoras, pero Celdris se aferraba a ellas con su aura oscura, desviándolas. Aokiji, mientras tanto, intentaba congelar el suelo y frenar los pasos del demonio, pero el fuego del purgatorio derretía cada capa de hielo antes de consolidarse. Por primera vez en años, los almirantes se veían superados. TCH. Gruñó Kizaru, apareciendo con un destello detrás de Barba Blanca. Su espada de luz atravesó el aire, clavándose en el costado del emperador y haciéndolo retroceder con sangre en la boca. Padre. Gritaron los piratas. La herida fue profunda, pero Barba Blanca no cayó. Celdris, furioso, lanzó una cadena de materia oscura que atrajo a Kizaru hacia él, hundiéndole el puño en el estómago. La luz se quebró alrededor del almirante y este salió disparado contra una pared, tosiendo sangre. Barba Blanca. Gurararara mocoso, no puedo creer que tu haki de armamento sea tan fuerte. Gurararara Celdris. ¿Haki de armamento? Las palabras de Celdris dejaron boca abiertas a todos los que los escucharon y con una pizca de duda Barba Blanca preguntó, ¿no sabes lo que es? Celdris ladeó la cabeza esquivando un gran bloque de hielo mientras seguía atacando. Si hablas de por qué puedo hacer tanto daño o herida a este pana es debido a la materia oscura, tiene un poder oculto que cuando lo ligas con fuego del purgatorio puede cancelar cualquier magia y pues creo que eso responde tu duda. Las palabras dejaron incrédulo a Barba Blanca, pero con más dudas que respuestas siguió atacando a Aokiji. Aokiji había aprovechado para lanzar una lanza de hielo directo contra Barba Blanca, atravesándole el hombro y obligándolo a hincar una rodilla. Pero incluso herido, el emperador se levantó, rugiendo. Al otro extremo del campo de batalla, la situación para Luffy era desesperada. El joven había avanzado con todas sus fuerzas, pero cada paso era detenido por marines que lo superaban en número. Con Jinbe protegiéndolo, logró esquivar una emboscada, pero el tritón estaba exhausto y herido. La presión del campo de batalla lo arrinconaba, y cuando parecía que no quedaban más fuerzas, Sengoku se levantó sobre la plataforma, su voz retumbando con una autoridad que paralizó a todos: ejecuten a Porgas de Ace de inmediato. Ese grito fue una puñalada en el corazón de Luffy. Algo dentro de él se rompió, y un aura invisible emergió con violencia. Un rugido de poder lo envolvió. De pronto, cientos de marines de rango capitán y más débiles cayeron inconscientes, sus cuerpos desplomándose como hojas arrastradas por el viento. El silencio fue sepulcral. Ese mocoso. Murmuró Sengoku, con los ojos abiertos de par en par. Garp apretó los puños, incapaz de ocultar su conflicto. El mundo se detuvo al ver la manifestación del haki del conquistador en Luffy. Barba Blanca, con una sonrisa manchada de sangre, lo notó desde su posición. Ese chico es digno, y con un rugido, ordenó: protejan al mocoso a toda costa. Abran el camino hacia Ace. Los comandantes de Barba Blanca se lanzaron de inmediato.
Vista, Jozu y los demás cortaron y derribaron a los vicealmirantes que se interponían en la ruta de Luffy. En medio de ese caos, Aokiji fue embestido por un golpe combinado de Barba Blanca y Zeldris, que lo lanzó volando a través de las ruinas. El almirante de hielo se estrelló contra una de las columnas que sostenían la plataforma de Ace, resquebrajándola. Jinbe, al ver la oportunidad, cargó a Luffy con todas sus fuerzas y lo lanzó con un grito. El joven cayó de lleno en la escalera que conducía a la plataforma, su mirada ardía de determinación. Sin embargo, al intentar avanzar, una silueta familiar bloqueó su camino. Luffy, dijo Garp, sus puños listos para caer. El nieto levantó la vista, lágrimas en los ojos, antes de cargar contra él con todo lo que tenía. El golpe atravesó la guardia del anciano, que retrocedió, permitiendo que el chico avanzara. Crocodile, desde las sombras, aprovechó para liberar un torbellino de arena que debilitó las cadenas, mientras Mr. 3, oculto, formaba llaves de cera que finalmente abrieron los grilletes de Ace. Luffy, gritó Ace con lágrimas en los ojos, liberado al fin. Barba Blanca, viendo la escena, alzó su bisento una última vez. Todos, protejan la retirada. Es hora de salir de aquí. Y mientras el campo entero ardía, Zeldris, aún cubierto de oscuridad y sangre, se encontraba frente a Kizaru, que estaba mejor que este. El cansancio de Zeldris denotaba a leguas y se vería quién era superior. Barba Blanca no era mejor. Luego de lanzar a Aokiji, Akainu atacó a escondidas y le destrozó la mitad de la cara, y una herida en el pecho de la cual aún salía algo de sangre era visible a simple vista. Barba Blanca observó a Zeldris pero no dijo nada por el momento, mirando como todos estaban retirándose hacia atrás por los muros que aún no habían cerrado por el hielo. En medio del caos, la figura de Barba Blanca se erguía como un titán a pesar de sus heridas, mientras el eco de su voz se alzaba sobre los rugidos de la guerra. He vivido muchas batallas, he visto el fin de grandes hombres y el nacimiento de nuevas eras, dijo, clavando su bisento en el suelo, el poder sísmico temblando bajo sus pies. Y ahora lo sé. La era de Barba Blanca termina hoy. Los piratas enmudecieron, las lágrimas asomando en muchos rostros. Pero la llama no se apaga conmigo. Sus ojos se posaron en Luffy, todavía jadeante, y en Zeldris, cubierto por la oscura energía del purgatorio, su silueta imponente y desafiante frente a los almirantes. Estos dos, guiarán la nueva era. Una era que traerá prosperidad, libertad y el amanecer de un mundo distinto. Confíen en ellos, mis hijos. Un rugido de esperanza surgió de las gargantas de los piratas, incluso mientras el suelo se partía bajo el peso de la guerra. La retirada había comenzado. Los piratas escapaban en todas direcciones, siguiendo la orden de su capitán. Sin embargo, la voz de un demonio ardiente rompió la esperanza. Cobardes, gritó Akainu, su cuerpo emanando magma abrasador, huyen como ratas, incapaces de enfrentar la justicia. ¿Así quieren llamar a esto una victoria? Las palabras alcanzaron a Ace, que se detuvo de golpe, la respiración entrecortada. Luffy tiraba de su brazo desesperado. Ace, vámonos. No lo escuches. Pero su hermano mayor se giró, con el fuego ardiendo en su puño. No puedo ignorar esas palabras. El intercambio fue brutal. El magma contra las llamas. Los cielos se incendiaron con cada choque, pero la diferencia era clara. Ace fue arrinconado. Y en un instante fatal, el puño incandescente de Akainu atravesó su pecho. Luffy, murmuró Ace, con una sonrisa, antes de desplomarse en los brazos de su hermano. El grito desgarrador de Luffy partió el corazón de todos los presentes. Jinbei apareció a tiempo, recogiendo a Ace con lágrimas en los ojos, obligando a Luffy a seguir avanzando, aunque el peso del dolor casi lo mataba. En lo alto del campo, Garp comenzó a caminar lentamente, cada paso más pesado que el anterior, su rostro hundido en una mezcla de ira y desesperación. Sus puños temblaban, envueltos en Aki. Akainu, murmuró con la voz quebrada. No te lo perdonaré. Sengoku, en su forma de Buda, se lanzó y lo sujetó con ambas manos, hundiéndolo contra el suelo antes de que pudiera desatar su furia. Basta, Garp. Si te mueves ahora, perderemos todo lo que hemos protegido. Las lágrimas rodaron por el rostro del héroe de la marina mientras su cuerpo luchaba contra la fuerza de su propio compañero. En medio del caos, un submarino emergió a las afueras de la bahía. Desde él, la figura de Trafalgar Law se hizo presente. Rápido, suban a esos dos.
Gritó a sus tripulantes, señalando a Luffy y a Jinbei. El cirujano de la muerte abrió su room, transportándolos dentro del submarino en un parpadeo. «Si mueren aquí», murmuró, cerrando la escotilla mientras la nave se hundía de nuevo en las profundidades. De vuelta en el campo de batalla, Barba Blanca reunió las últimas fuerzas que le quedaban. «Les abriré el camino», rugió. Con un movimiento devastador, desató el poder de su fruta, partiendo el aire y el mar mismo. El suelo de Marineford se quebró como si fuera cristal, y una grieta monumental dividió la isla en dos. De un lado, los piratas de Barba Blanca huían, llevando consigo la esperanza de la nueva era. Del otro, quedaban la marina, los pacifistas, y los dos titanes. Barba Blanca y Zeldris. El silencio fue roto por un destello. Kizaru apareció de improviso detrás de Zeldris, su espada de luz atravesando el aire y lanzando al demonio a volar contra las ruinas. La oscuridad se disipó un instante al ver su cuerpo impactar contra los escombros, pero antes de que el ambiente pudiera asentarse, un nuevo estruendo heló la sangre de todos. Una carcajada gutural resonó, cargada de ambición y malicia. Caa. Las sombras se abrieron para dar paso a la imponente figura de Marshall de Teach, Barba Negra, seguido por un séquito de hombres temibles. Los prisioneros de nivel 6 de Impel Down, los marines y piratas, agotados, se quedaron petrificados al ver su entrada. «La era de Barba Blanca», dijo Teach, alzando su mano hacia el cielo, «acaba hoy». Sus nuevos tripulantes emergieron a su lado, cada uno irradiando un aura aterradora, listos para reclamar Marineford como el escenario de su propia ambición. La guerra aún no había terminado. Lo peor estaba por comenzar. El cielo de Marineford estaba teñido de fuego, magma y escombros, cuando de repente, una marcha negra atravesó las nubes como un cometa oscuro. Un rugido de viento acompañó el descenso. Era Zeldris, aún en su modo asalto. Sus brazos, ahora transformados en alas gigantes de materia oscura, se agitaban con fuerza descomunal, cada batida provocando ráfagas que derrumbaban columnas enteras. Su mirada carmesí estaba fija en un solo objetivo. San Juan Wolf, el colosal prisionero del nivel 6, que emergía detrás de Teach como una montaña viviente. Los piratas y marines levantaron la vista, paralizados por la velocidad brutal del demonio. La figura de Zeldris parecía un meteoro negro cargado de furia. «¿Qué demonios es eso?», balbuceó un vicealmirante al ver la sombra oscura cortando el cielo. Wolf apenas tuvo tiempo de alzar su brazo titánico en defensa, pero Zeldris ya estaba sobre él. En el último instante, el demonio desmaterializó su mano derecha, y en su lugar, la oscura hoja de su espada surgió con un rugido del purgatorio. Un corte, un segundo, un tercero. La velocidad era tan inhumana que nadie pudo contar los movimientos. Solo se vieron destellos de oscuridad cruzando el aire y, al instante, el brazo de San Juan Wolf se desprendió en enormes rebanadas de carne, cayendo al mar como trozos de un acantilado que se derrumba. El grito del gigante resonó como un trueno. ¡Guau! Pero Zeldris no se detuvo. En un giro vertiginoso, elevó su espada una vez más y, con un solo tajo descendente, cortó la cabeza del coloso. La expresión de Wolf se congeló en un grito ahogado antes de que su enorme cuerpo colapsara. El cadáver del gigante cayó de espaldas, haciendo temblar toda la isla. El impacto levantó una nube de polvo y fragmentos de roca. En el pecho del monstruo caído, se erguía Zeldris, su silueta negra brillando con la energía del purgatorio, mientras los rayos del cielo ennegrecido lo iluminaban como una figura de pesadilla. Los piratas del nuevo grupo de Teach retrocedieron un paso, con los ojos abiertos de par en par. Incluso el propio Barba Negra palideció al ver a su arma secreta caer en cuestión de segundos. Caa. La risa de Teach tembló, menos firme de lo normal. Maldito demonio, pero antes de que pudiera reaccionar, Barba Blanca cargó directamente hacia él. Su bisento brillaba, cargado del poder de la Gura Gura no Mi, las ondas sísmicas distorsionando el aire. «Teach, infame traidor», rugió Barba Blanca, cada palabra sacudiendo la plaza. La tierra se partió con cada golpe del viejo titán, que no contenía nada contra el hombre que había traicionado su familia. Teach retrocedía, bloqueando con la Yami Yami, pero la presión de Barba Blanca lo hacía retroceder una y otra vez. Zeldris,
aún en lo alto del cadáver de Wolf, se inclinó hacia adelante, ya su materia oscura solo cubría sus piernas, como si de un pantalón tratase su energía había culminado, el desgaste físico lo hizo sudar y casi caer, pero tras él, un torbellino de arena apareció junto antes de este caer, este era Crocodile que lo había salvado y lo cargó como un costal de papas y se alejó a un barco que anteriormente estaba junto a Buggy y los demás, este estaba cerca de la bahía ya en el lugar solo quedaban ellos y los piratas de Barba Blanca en otros barcos observando el final de la guerra entre lágrimas maten a Barba Blanca. Los hombres de nivel 6 asintieron, lanzándose hacia el viejo titán, cubriendo a PH en su asedio. Zeldris ya firme en el barco frunció el ceño, la oscuridad vibrando en su espada, pero permaneció quieto, ya no tenía fuerzas y solo siguió observando impotente. El campo entero contuvo el aliento. Y así, bajo ese asedio, comenzó el último acto de Barba Blanca. A pesar de las heridas, del asedio, de la traición y del peso de la enfermedad que lo corroía, Barba Blanca resistió como un titán. Su cuerpo fue atravesado cientos de veces, pero ni una sola herida en su espalda. Y, antes de caer, rugió con una voz que estremeció al mundo entero, el One Piece, es real. El grito retumbó más allá de Marineford, alcanzando cada rincón del mar, grabándose en la historia para siempre, conmocionó los corazones de aquellos que vieron la transmisión y aquellos que estaban presentes en Marineford, y luego de esas palabras cerró sus ojos, el hombre más fuerte del mundo, aquel que era comparado con el rey de los piratas murió en una guerra por salvar a su hijo, pero no murió como otros, su cuerpo no cayó, se mantuvo de pie, esa imagen quedó grabada en todos los que la vieron. Zeldris observó en silencio desde el barco, la oscuridad ardiendo en su cuerpo, mientras el eco de ese grito atravesaba hasta su propio corazón. Un hombre de otra era había caído, y la nueva acababa de comenzar, pero antes de dar otro paso este también cayó al suelo desmayado y lo último que vio fue la espalda de aquel hombre que dejó una huella en su mente. Fin del capítulo.